La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Léalo conmigo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No lo hace como por hacerlo, como con pesadez, como que, pues yo tengo que obedecer. No, se deleita, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice el versículo 2, su descendencia, nuestros hijos, diga conmigo mis hijos. Aunque usted sea soltero, háblele a sus genes, diga mis hijos. Eso. Su descendencia será poderosa, gente de autoridad, gente de gobierno. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación, está hablando de hijos de descendencia, nietos, bisnietos, tataranietos. La generación de los rectos, ¿será qué? Será bendita. No maldita, no llena de desgracias, no, bendita. Amén. Dígame conmigo. Amén. Entonces, quiero hablarle en estos 3 días, y bueno, el viernes vamos a seguir hablando de familia, el sábado también tenemos esa campaña evangelística, un encuentro con Jesús, pero quiero hablarle hoy, hasta el jueves, de la formación de los hijos bajo la influencia de las maldiciones generacionales. Escuche esto. La formación de los hijos bajo la influencia de las maldiciones generacionales. Eso es algo que no se ha tenido en cuenta. Eso es algo con lo que el cristiano no cuenta cuando está criando a sus hijos. Y pelea, una batalla que muy posiblemente la tiene perdida si no tiene en cuenta lo que dice la Biblia. La Biblia es muy clara cuando dice el Señor que por el pecado de Adán, el resto de la humanidad, el resto de las generaciones del ser humano nacieron pecadoras. La Biblia dice en Romanos, por cuanto todos pecaron. Pero ¿por qué si un niño no ha nacido y ya la Biblia lo llama pecador? Un niño no ha nacido, no ha hecho ni bien ni mal, sencillo. El Señor en Génesis, y quiero que lo recuerde y que tengamos una base bien firme en eso que vamos a hablar esta semana. Génesis capítulo número 1, el versículo número 28. A Adán y a Eva los bendijo Dios. ¿A quién? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, o sea, den fruto, tengan hijos, eso es fructificar. Dice, y multiplicaos, multiplíquese en esos hijos, haga de ellos lo que ustedes solo, que hágalos varias veces mejor o varias veces peor de lo que ustedes. El Señor lo dijo cuando ese hombre era perfecto, ese hombre era santo, eterno, limpio, puro, obediente. Así que en Adán y en Eva, que son uno solo, cuando el Señor les habla de multiplicarse en lo bueno que tenían, en todo lo bueno que tenían. Solo que cuando Adán y Eva pecan, entonces ya no tienen solamente cosas buenas para multiplicarse en sus hijos, sino que ahora hay cosas malas. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra de esa multiplicación, de que cada vez las personas van a ser mejor o peor. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí se establece entonces la
ley de la multiplicación, la ley de la transferencia genética del bien y del mal. Las dos cosas, del bien y del mal. Una persona es inteligente y sus hijos salen más inteligentes que ellos. Claro, es impresionante ver cómo lo bueno se multiplica, se perfecciona, pero lo malo también. Claro, eso es así. Yo fui un músico con muchas limitaciones, me gusta la música, pero yo fui un músico con muchas limitaciones. Mientras que Héctor Andrés desde pequeñito, tenía 8 años cuando tenía una facilidad impresionante, de tal manera que de 10 años, cuando tenía 11, entonces ya estaba determinado para ser trompetista solista de una orquesta sinfónica en el Valle. Y yo decía, ¿de dónde? Claro, al mirar eso uno se da cuenta. Pero también lo malo se multiplica. Entonces lo que uno no entiende cuando llega a la iglesia cristiana y no se lo explican, es que vamos a criar hijos, vamos a levantar hijos bajo la influencia de las maldiciones generacionales. Voy a devolverme un poquito en lo que hemos estudiado ya los domingos. Y le decía, y vuelvo y le repito, una de las cosas más fuertes que podemos ver en los jóvenes, una cosa que es usual y en un alto porcentaje se ve en los muchachos, es la rebeldía y la desobediencia. La rebeldía y la desobediencia no es otra cosa sino la resistencia o el rechazo a la autoridad puesta sobre su vida. Eso es. Entonces analizamos qué vamos a hacer, entonces reunimos esos muchachos y les predicamos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Y le decimos, y ellos dicen, sí, claro, es verdad. Y si ministramos, los muchachos salen adelante, lloran, mocos, están realmente arrepentidos. Ellos reconocen que están haciendo mal. Y la gloria de Dios cae sobre ellos y salen muy satisfechos ese día de esa administración. Y si le pregunta a papá y a mamá, esa semana estuvieron hermosos. Esa semana, Dios mío, qué bendición de hijos, ha cambiado mucho. Pero pasaron 7, 8, 10 días, 15 días y tan raro, tienden a volver a la misma desobediencia, a la misma resistencia. Sí que friegan, hombre, ya no obedecen. ¿Por qué? ¿Qué será? Y empezamos a hablar mal de ellos y empezamos a criticarlos. Y es que esta juventud, espérese un momentico, porque ellos son el resultado de una información genética y de una crianza que no hemos tenido en cuenta. Entonces la información genética es que nosotros fuimos bien rebeldes. ¿Por qué? Bueno, ya vamos para allá. Y eso fue lo que le trasladamos a ellos. Luego, en todo el transcurso de su crianza, los rechazamos muchas veces, pero muchas veces. Ninguno fue libre de haber rechazado a sus hijos, porque él tampoco fue libre de haber recibido rechazo. Entonces sí que molestan, quítese de aquí, uy, tan cansón, bruto, tonto, ¿hasta cuándo? Pero usted sí. Y eso se va sembrando en el niño, es pequeñito, y el padre es inconsciente de que está haciendo con su hijo lo que hicieron con él. Porque eso es una cadena, se llaman maldiciones generacionales. Porque así como lo maldijeron a él, diciéndole bruto, tonto, tapao, usted es mucho burro, mucha yegua cargada de tarros y todo lo demás, esas mismas palabras, tal vez peores, vinieron a la boca de ellos sobre sus hijos. Y luego de esos hijos, sobre los hijos de sus hijos. Y eso se va magnificando. Entonces, cuando el muchacho empieza a tener un cuerpo ya formado, con bríos, con ánimos, para sentirse tan fuerte como el papá o la mamá, entonces empieza a salir, se empieza a manifestar lo que fue sembrado, primero por una información genética y luego por una enseñanza diaria, rechazo. ¿Qué puede presentar este muchacho? Pues rechazo a la autoridad, rechazo al orden, no le gusta el orden, no le gusta la disciplina, le dicen levántese temprano, él no se quiere levantar temprano.
Hay que empezar a llamarlo una hora antes y sacudirlo y qué hubo y hasta tirarlo de la cama porque 5 minuticos, ay mamá sí que mole, ya voy, pero te coge la tarde, ay mamá usted que friega y se pone la almohada encima. Cuando llega de la escuela, cuando llega del colegio, bota los zapatos por allá, que no los dejes ahí hombre, vos sí que sos terco. Claro, eso mismo le viene diciendo desde pequeño. Y el muchacho se resiste y el muchacho no quiere. Uy, esta vieja sí que friega. Sí ve, mire. Pero ¿por qué no reconocemos que eso lo sembramos nosotros? Así como nos lo sembraron a nosotros, nosotros lo sembramos en ellos. Y entonces estamos levantando un muchacho que pudo haber sido diferente si hubiésemos entendido el asunto de las maldiciones generacionales y lo hubiéramos tratado con ellos desde pequeños, hubiera sido diferente. Pero entonces ahora hay una lucha impresionante. Y alguien por ahí reconocía y decía, ese muchacho es tan rebelde como yo. Y si no trató con las maldiciones generacionales, ¿de qué se queja? No, pastor, es verdad, es que yo era así. Bueno, pienso que no tanto como él, se multiplicó. Es que este muchacho sí es muy terco, ¿pero eras así? Sí. Bueno. ¿Qué ponernos a hacer nosotros ahora? Hombre, conozcamos lo que es criar nuestros hijos bajo esa influencia demoníaca, bajo esa influencia de desgracia que son las maldiciones generacionales. Dejemos de pelear con ellos, más bien trabajemos en hacerlos libres a ellos de esas maldiciones generacionales. Nosotros lo podemos hacer y yo quiero contarle algunas cosas, pero antes quiero leerle la palabra. Miremos algunos ejemplos donde podemos identificar esta clase de maldiciones generacionales. Primer libro de los Reyes, vaya conmigo allá, capítulo 22. Nosotros como padres tenemos la autoridad de transmitir maldiciones sobre nuestros hijos. Primer libro de los Reyes, capítulo número 22. Vamos a leer el versículo 51 hasta el 53. Primer libro de los Reyes, 22. Lea despacio conmigo. Ocosías, hijo de Acab. ¿Usted recuerda quién es Acab? ¿Qué clase de rey fue Acab? ¿Sí? Bueno, imagínense. Ocosías fue hijo de él. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. ¿Se está dando cuenta de esto? Yo quiero explicarle y que el Señor nos ayude a todos a entender, porque siempre que yo recibo como la autorización del Señor a hablar de estos testimonios, yo aprendo, yo entiendo un poco más de lo que es el mundo espiritual y lo que son las maldiciones generacionales. Entonces, los padres, nosotros, tenemos tal autoridad sobre la vida de nuestros hijos desde el mismo momento que decidimos engendrarlos, porque en el momento de engendrarlos le estamos transmitiendo muchas cosas. Creo que la ciencia tendrá que estar de acuerdo cuando lo que me dice la Biblia a mí es que el espermatozoide, siendo tan microscópico, tiene más información dentro de él que cualquier clase de computadora creada por el hombre. Impresionante, hermano, cómo algo tan microscópico puede hacer de ese nuevo ser una persona idéntica en los rasgos a aquel de donde proviene ese esperma. Y no solamente rasgos físicos, la forma de ser, su conducta. Entonces,
tenemos que darnos cuenta de esto. En un primer momento, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y tiene hijos, entiéndalo, por favor. Usted debería interesarse por limpiar su vida, por cerrarle la puerta a los demonios, a las enfermedades, a las maldiciones generacionales que vienen antes de usted, para que usted, cerrando la puerta, entonces en sus hijos deje de manifestarse algunas de las cosas que se están manifestando. Porque para cualquier padre es doloroso empezar a ver cómo su hijo comete tantos errores, toma decisiones tan terribles, y hemos pensado que la única fórmula que tenemos es orar. Gloria a Dios, sigamos orando, pero no es la única fórmula, hermano, no es lo único. No es lo único, porque si la Biblia dice que nosotros que hemos recibido la autoridad y el poder para heredar bien y para heredar mal, y nos damos cuenta que hemos heredado mal, ¿qué tenemos que hacer a eso? ¿Qué tenemos que hacer ahora que somos cristianos? Mire, escuche esto, cuando la Biblia habla que ya el Padre no tendrá que morir por el pecado del Hijo y el Hijo no tendrá que morir por el pecado del Padre, está hablando del nuevo pacto, está hablando de la gracia, está hablando del reino de Dios, de gente como usted y como yo que hemos entendido y por la palabra hemos aprendido que nosotros tenemos la autoridad de cortar con las maldiciones generacionales. El predicador, un hombre que tuvo una conexión con Dios impresionante, mire lo que dice en Eclesiastés, capítulo número 3. Vaya conmigo allá. Eclesiastés, el capítulo número 3. Podemos leer desde el versículo número 1, si usted lo quiere. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vuélvalo a leer, por favor, porque mucha gente dice conocer a Dios y anda por ahí en un afán terrible tratando de tomar las cosas a la hora que ellos quieren y de la forma que pueden. Escuche, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Entre el tiempo en que nacimos y el tiempo en que morimos, hay un espacio de tiempo donde la obra de Dios se va a manifestar. ¿Sí o no? ¿Lo está entendiendo? Años, no sé cuántos, 40, 50, 60, 70, 80, tal vez más. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y en ese tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, sembramos cosas que le dejamos a otros para que ellos cosechen y coman. Claro, en lo natural, pero también en lo espiritual. De pronto un padre de familia se equivocó y sembró una mala hierba en toda su finca, y en ese momento se murió. ¿Y qué le dejó a sus hijos para comer? Nada, maleza, basura, hierba mala. ¿Y qué van a decir sus hijos? No tenemos que comer por el error que cometió mi papá de sembrar cosas feas, cosas que no sirven. Ah, bueno. ¿Qué dirán unos hijos que siempre tuvieron a su papá borracho, que siempre le fue infiel a su mamá, que lo único que hizo fue jugar, fue taur, jugó a las cartas, a los dados, a lo que sea, y lo único que hizo fue sembrar deudas? Se murió. Y cuando los hijos dicen, bueno, nos dejó esta finca, nos dejó esta casa, vienen los acreedores y les dice, su papá sembró deudas. Y como deudas que sembró, venimos por esta casa, venimos por esta finca. Antes, si ustedes tienen platica por ahí guardada, miren a ver, porque eso no nos alcanza para cobrarnos lo que nos debe. Eso fue lo que sembró ese hombre. En su vida eso fue lo que él sembró. Tiempo de nacer, tiempo de morir, siga leyendo. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Al predicador se le fue concedido el entendimiento de que todo lo que uno siembra
si nos damos cuenta que no es una buena siembra que vaya a dar fruto, lo podemos arrancar antes que dé mal fruto. No sé si usted me está entendiendo. Tiempo, mire cómo se relaciona. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y uy, no. Le voy a dejar es deudas a mis hijos, no más. Aquí paro, pago mis deudas, trabajo fuerte, saldo los compromisos, ya no tengo deudas. Ahora al menos donde viven mis hijos les pertenece. Arrancó lo plantado, arrancó las deudas, arrancó el fuego, arrancó las maldiciones que había sembrado para que sus hijos comieran. Eso hoy en día funciona, es igual. Solo que no soy quien, hermano, ni tengo derecho a criticar. Solo que antes no entendíamos esto. No estoy diciendo que haya alguien que lo hizo adrede, no. Digo es que antes no entendíamos esto que está tan claro en la Biblia y pensábamos que aunque yo fuera malo, mis hijos les iba a ir bien. Que una cosa era yo y que lo que yo hiciera no tenía por qué afectar la vida de mis hijos. No es así, no es así. Porque si no hay alguien que entienda esto y arranque lo que el padre, la madre plantó, entonces va a tener que comer de esas deudas. No solamente eso, sino que esos hijos quedaron con una inclinación al licor porque el papá era bien borracho, quedaron con una inclinación a la prostitución porque el papá era bien mujeriego, bien promiscuo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para salir de esta? Solo orar. Solo orar. Tiempo de nacer y tiempo de arrancar, de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hermano, la oración es algo poderoso. Si con la oración usted está obrando de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no sé si lo entendió, se lo voy a volver a repetir. Nunca la oración podrá ser eficaz si el que ora no obra. Por eso Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Cuando usted y yo oramos es porque tenemos fe de que Dios a través de la oración se va a mover, ¿sí o no? Pero si usted no se mueve no pasa nada. No, perdóneme, si usted no se mueve no pasa nada. Y lo hemos estudiado. Yo tengo que, por eso, de una manera sabia, los antiguos religiosos decían que por un lado orando, pero por el otro lado golpeando. Ellos lo decían de esta manera: con una mano rogando y con el mazo dando. Así que hay que trabajar en aquello que yo quiero destruir. Quiero mostrarle a usted y quiero enseñarle a través de testimonios que hemos vivido en el ministerio cómo es de poderosa la influencia de un padre, de una madre en la bendición o en la maldición de un hijo. Resulta que alguna vez llegó a la iglesia de donde estábamos antes, allá en el Valle del Cauca, una mujer con una hija. Y esa hija parecía de una edad de 18 o 20 años, pero ella era ida, ella era así como que no entendía nada. Y se le llamaba la atención y ella, ida, sin entendimiento. Cuando se le llamaba mucho, oiga usted, y no sabía contestar. Resulta que de alguna manera el Señor me muestra que hay un demonio, un espíritu inmundo en ella. Y la consejera que estaba atendiendo la mamá, entonces yo le pregunto a ella, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué dijeron? No, estaba hablando de la mamá. Entonces yo le dije a la consejera, hay un demonio de inmoralidad sexual en esa niña. Entonces yo entré a hablar con ella. Yo tuve una cita con ella y le dije, ¿qué le pasó a tu hija? Ella me contó que ella salió de bachiller, nunca tuvo novio, jamás. Era una muchacha normal pero retraída. Y que a los 20 años ella empezó a perder la conciencia. Póngale cuidado. Después de un tiempo de perder la conciencia, ella empezó a estorbarle la ropa, ya no se quería bañar y andaba desnuda por la casa. Y un día cualquiera exclamó estas palabras, ¡ay, me llaman! Y salió corriendo para el cuarto.
La mamá que estaba en la cocina dijo, ¿qué pasaría? Me llaman, ¿quién la va a llamar? Y empezó a vivir un traqueteo horrible en la casa, en el cuarto. Pues fue a ver y una fuerza invisible estaba teniendo sexo con esa niña. Ella en una posición sexual y una fuerza la empujaba y la cama traqueaba con una fuerza impresionante. Ella que se quiso arrimar y dice que una fuerza la botó, la tiró hacia atrás. Ella le cogió miedo. Y eso fue aumentando. Durante 10 años tuve ese problema en la casa. Fue aumentando hasta que eran 3 veces al día que según ella un demonio venía a tener sexo con esa muchachita. Entonces, como esto no me lo ha dicho nadie, hermano, y yo no lo he leído ni en libros, ni nadie me lo ha enseñado, yo me fui y le dije al Señor, Señor, ¿qué pasa? A mí me gustaría mucho ayudar a esta familia, pero yo no sé qué tienen, yo no sé qué pasa, yo no sé cómo hacer allí, cómo los puedo ayudar. Y el Señor me contesta y me dice, habla con la mamá porque ella, sin saberlo, la consagró a un demonio. Y le dio un nombre el Señor a ese demonio, un vigilante. Pregúntale. Y yo le pregunto, ¿qué pasó en el embarazo de esa niña contigo? Que yo fui a donde un brujo y él me hizo acostar en una mesa en ropa interior y con unas ramitas y un agua empezó a golpearme el estómago y decía unos rezos ahí. Le consagró la niña a un demonio. Y como en el mundo espiritual hay una ley que en la medida de la autoridad del demonio no la puede tocar hasta cierta edad, escúcheme, pues el demonio tuvo que esperar que tuviera 20 años para empezar a orar en ella. Le pregunto más al Señor y le digo, ¿qué hago? El Señor me contesta y me dice, tienes que hacer un proceso de sanidad interior y liberación con la mamá. Con la mamá, pero ¿qué tiene que ver con la mamá con esta muchacha que es la que está endemoniada? Y el Señor me dice, obedece. Bueno, yo voy y le digo a esta señora, hermana, tiene que empezar a hacer un proceso de sanidad interior. Me dice, sí, listo. Y empezamos a hacer el proceso de sanidad interior, renuncia, amargura, confesión. Cuando llega el momento de hacerle la primera liberación, todo está igual. La hija corre 3 veces al día, en la noche la dejaba tranquila, 3 veces al día a tener sexo con el demonio este. Y el día que le hacen a ella la primera liberación, ella lo dice, después de ese día, nunca más, cuando ya confesé que yo había consagrado a mi hija sin saberlo, inconscientemente, y me hicieron la liberación, nunca más ese demonio la volvió a tocar, jamás. La niña empezó a bañarse, la niña empezó a querer vestirse, que antes no lo quería hacer. Lo que le quiero decir, más bien lo que le quiero hacer ver, es todo el poder y la autoridad que tenemos nosotros como puerta de acceso a la vida de nuestros hijos, de los demonios, pero también de las cosas buenas. ¿Usted está entendiendo eso? Claro. No sé qué tiempo pasó hasta cuando nos vinimos para acá, pero esa muchacha ya estaba recuperando la noción de las cosas, su conciencia la estaba, ahora le hablaba, venía sola a la iglesia. Hola fulanita, ¿y tu mamá? Ya viene. Con la Biblia, abría la Biblia y se ponía a leer. Una mujer de 30 años y parecía una muchachita de 18, de 30 años. Y ya había empezado a retomar su conciencia de nuevo, su lucidez. Sí entiendo y acepto que nos faltó hacerle ya no un escaneo, sino una liberación a ella, a la niña. Pero nos vinimos para acá y yo me olvidé de muchas cosas, de casi todo lo que teníamos por allá. Después fue que empecé orándole al Señor a pedirle que Él siguiera con ese proceso en esa niña. Pero entienda esto, escúcheme. Todo entró, tanto el mal como el bien, entró a través de ¿quién? ¿A través de quién? ¿De la mamá? Porque la mamá fue la que le puso a la barriga al brujo allá para que le hiciera el conjuro y le pusieron un espíritu vigilante ahí que la cuidó durante todo el tiempo y después se le manifestó de una manera sexual, real y literal. Eso no es fantasía, hermano. Es que el problema, cuando nosotros nos apartamos de la verdad de la Biblia, es que empezamos a creer en fantasías.
Y si usted se pone a leer libros, hermano, termina más enredado. Es exactamente como lo dice la Biblia. Literalmente como lo dice la Biblia. No es más, ni más para allá, ni más para acá. Y la Biblia habla de eso. Deuteronomio capítulo 30 lo dice claramente. Léalo conmigo y verá. Deuteronomio capítulo número 30. Versículo 18. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú, ¿y quién más? ¿Quién va a vivir? ¿Solamente la persona? Los hijos también, los hijos también. Y nosotros podemos ver cuando la conversión de una persona es genuina, cómo por esa conversión, por ese arrepentimiento genuino, Dios empieza a suspender una cantidad de manifestaciones de maldiciones generacionales sobre sus hijos, sobre su familia. Porque somos nosotros, iglesia, aunque nos duela tener que reconocer esa responsabilidad, somos nosotros los que somos la entrada para nuestros hijos, para el bien y para el mal. Escuche esto, póngale cuidado. El problema con un muchacho esquizofrénico, con un muchacho bipolar, el problema está en que estamos tratando con él, no con la puerta que usó el diablo, el demonio, para venir a afectar esa vida. Ese es el problema. Si nosotros tratáramos con papá y mamá, con el que sea cristiano, con uno de los dos, si nosotros encontráramos en ese padre, en esa madre, la disposición, la sinceridad, que ese es el problema que he encontrado, que muchos de ellos piensan que, bueno, hagámoslo como rápido, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué oigo? Oigo los audios, ya los oí, ¿qué más hago? No es así, perdóneme. Usted tiene que arrepentir de verdad. Y en eso es el problema que yo he encontrado en esas personas. Pero cuando ellos entienden y dicen, uy, sí, ¿verdad? No, yo fui malo, yo fui mala, sí. Y hice esto, hice aquello, y tremendo, yo le voy a confesar al Señor. Y ellos se arrepienten y se compungen de corazón, y doblan sus rodillas y lloran y derraman su corazón y le dicen, Señor, yo lo rechacé. Yo recuerdo que cuando me di cuenta que estaba en embarazo, maldije a ese muchacho, maldije al papá, deseaba que se muriera, quise morirme yo. Entonces está confesando su pecado. Le digo una cosa, solamente con que esa mujer, con que ese hombre trate el problema, el pecado delante del Señor, la mejoría de ese hombre, de esa mujer que sufre esquizofrenia, va a cambiar de una manera impresionante, hermano. Pero le repito, ¿sabe qué es el problema? Que la persona no entienda. Porque en su gran mayoría empiezan a creer que esto es como un rito, como que, sí, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Y como tienen afán de ver a su hijo, a su hija libre, entonces, ¿es oír esto? Claro. Y entonces van en el carro y escuchan los audios y están en la cocina, ya los escuché, pastor, ¿qué más hago? ¿Qué más quiere que haga? No, por favor, no he entendido. Ponga seriedad en esto. Usted y yo somos responsables de que a nuestros hijos les vaya mejor o les vaya peor, o les siga yendo igual. ¿Está entendiendo lo que le digo? Porque el Señor le dijo a Israel, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si escogemos la muerte viene a nosotros y a nuestra descendencia. Por eso yo no sé si usted lo ha creído cuando se lo he dicho, pero se lo he mostrado por la Biblia, que cuando un padre engendra y rechaza, le está entregando la vida de ese niño, de esa niña, en las manos a un demonio de muerte, un espíritu de muerte. Y ellos lo dicen, hermano, cuando se van a ir, no me voy. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá me la entregaron. ¿Cómo así que te la entregaron? ¿Cuándo? Sí, claro, ellos me la entregaron para que la matara. Yo no entendía. El Señor, ¿me permite desindagar este demonio? Sí, hágale. Bueno, ¿y cómo así? ¿Cómo así que te lo entregó? Sí, ellos dijeron, ojalá se muriera. ¿Por qué no pagamos un legrado, un aborto? Y al final no la entregaron, pero con el deseo de que se muriera. Yo, el espíritu de muerte, tomé esa vida y dije yo, tranquilo que yo se las mato. No he podido.
pero yo se las voy a matar. ¿Quién entiende hoy eso? Eso es real, es el mundo espiritual, pero es real. Nosotros somos responsables en gran manera de lo que esté pasando con nuestros hijos. Y no podemos ser inconscientes. No, están grandes, ellos verán. Problema de ellos, no, problema nuestro también. Hola, problema nuestro también. Porque no podemos dejarle problemas a nuestros hijos. Al menos que de aquí para allá ellos sepan qué van a hacer. Si van a hacer lo bueno o van a hacer lo malo. Pero que de aquí para allá ellos tengan libertad de lo que yo fui, de lo que vino hasta mí, de mis antepasados. Porque hice el trabajo completo, porque fui al Señor, confesé mis pecados, los pecados de mis antepasados, y al menos le dejé cierta libertad a mis hijos. Hermano, es que es impresionante ver cómo puede cambiar una persona solo por el hecho de que su hijo, de que su madre haya confesado. Aquí vimos un testimonio, una mujer que en un retiro no hace mucho, me parece que fue el año pasado, en un retiro de ayuno, confesó su pecado y empecé a ministrar y el Señor me llevó a reprenderle un demonio que tenía. Y ella empezó a tener dolores de parto y se retorcía y gritaba. Y cuando el demonio se fue, un muchacho que había sido consumidor de droga durante años, desde su edad de adolescente, ella llegó el día sábado y por el día domingo ese muchacho llegó bien vestido, afeitado, con la ropa limpia, y le dijo: mamá, me vine a quedar, yo no sé qué hice por allá tantos años en la calle, pero mi lugar es aquí. Como que se le hubiera apagado un switch a ese muchacho y ya no quería saber nada de droga. ¿Está entendiendo lo que le digo? Y entre nosotros están esos testimonios para que usted los pregunte, los averigüe. Ahí están. Pero le repito, tenemos que ser conscientes de que estamos criando muchos jóvenes dentro de la iglesia bajo la influencia de las maldiciones generacionales y no estamos haciendo nada. Porque es más fácil para nosotros decir: yo no creo. Yo desde que llegué a Cristo ya. No, pues sí, Cristo hizo el trabajo completico, no le quedó haciendo falta nada. Pero ¿y usted y yo qué tanto hemos alcanzado de esa obra perfecta? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto cree usted en lo que el Señor Jesucristo hizo y por consiguiente qué tanto está disfrutando? Porque si no conoce la obra de Cristo, no puede creer en ella. Y si no puede creer en ella, no puede disfrutarla, perdóneme, no puede disfrutarla. Y la prueba está en que muchos cristianos han muerto antiguos de estar en una iglesia cristiana, sirviendo en la iglesia cristiana, pero se murieron con unos hijos en desgracia, consumiendo droga, en pobreza, enfermos, porque nunca pudieron creer que el Señor Jesucristo hizo todo lo necesario para que usted y yo podamos vivir bien en esta tierra. ¿Quién dice amén a eso? Pongámosle atención a eso, hermano, porque mire cómo la Biblia lo dice, por donde usted lo mire. Por donde lo mire, siempre los hijos cargarán con las consecuencias del pecado del padre. Está en Adán. Adán pecó y de ahí en adelante todo ser humano nació pecador. ¿Quién puede desmentir eso? No, que va, eso no. No, Señor, si usted no hace el trabajo que el Señor dice que tiene que hacer, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que los encubre y dice: no, yo porque tengo que, ya Dios me perdonó. Dios dice que perdona lo que usted confiesa, lo que no confiesa no. Y a nosotros no nos enseñaron a confesar, a nosotros nos enseñaron: Señor, perdóname todos mis pecados, en el nombre de Jesús, amén. Y por ahí revolotearon uno que otro pecadillo y ya con eso yo ya pedí perdón por todos mis pecados. En la Biblia no dice eso. En la Biblia dice que lo que usted confiese, eso se le perdona. Lo que usted confiese y no lo justifique, que es que a veces vamos al Señor: Señor, tú sabes que yo pues era muy pequeño, ¿no? Y yo no quería hacer eso, pero pues a mí me obligaron. Esa señora me obligó, esa señora me agarró y me obligó a hacer lo que yo no quería hacer. Ahí se quedó con su pecado, mi hijito. Se quedó con todo el pecado igualitico como cuando lo cometió, porque se está justificando y el Señor dice que las justicias de los hombres son como trapos de inmundicia para Él. Pero aquella persona que dice: sí, Señor, yo soy culpable, Señor, porque fui, accedí, me invitaron y fui, y lo hice. ¿Sabe qué, Señor? No me gustó, pero me hubiera gustado que me gustara.
Y lo hice y lo repetí, volví otra vez a ver, a ensayar, y yo soy culpable, Señor. Entonces el Señor dice, la sangre de mi Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es solamente para los culpables. Y es ahí donde Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, como consecuencia de la confesión, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe qué significa toda maldad? Las consecuencias. ¿Las qué? Las consecuencias, hermano. Entonces, no podemos seguir volteando con esto de que, pues ellos ya están grandes, ellos verán. Si ellos no conocen del Señor, hágales un favor. Trate usted con las maldiciones generacionales. No crea que eso va a ser así como apagando un switch, nada más porque usted diga, perdóname, Señor. No, no es así. Mire, cuando nosotros influenciamos a nuestros hijos con pecados como el adulterio, la mentira, el robo, y nunca los confesamos, empezamos a ver a esos niños muy temprano siendo influenciados por el robo, por ejemplo. Empiezan a tomar lo que es ajeno y uno dice, pero ¿por qué? Uy, qué vergüenza. El hijo del cristiano, Señor, Padre, pero Dios mío, ¿y usted por qué hace eso? ¡Ya! Y lo regañamos y le damos vara. Bueno, sí, dele vara, pero hágalo espiritual, porque no es solamente darle vara. Yo sé que muchas personas pueden coincidir con lo que estoy diciendo. Le han dado vara 3, 4 veces y siguen robando. Sí, siguen cogiendo lo ajeno. Porque hay algo que se llama herencia de maldición, que tiene fuerza, que tiene el poder que Dios le dio al hombre para multiplicarse en sus hijos. Ese es el poder que tiene. El poder de la autorización de Dios para multiplicarse en los hijos. No deseche esto. Ahora, si usted es hijo y su mamá y su papá no tienen la forma de confesarlo, bueno, hágalo usted. Usted tiene la bendición de ser cristiano, de conocer la palabra, va a bendecir a esos padres, los va a perdonar, va a confesar los pecados de ellos, sus propios pecados, y se va a deshacer de las maldiciones que ellos le heredaron. Hola, ¿qué pasó? Porque la lucha de hoy en día es muy fuerte, hermano, con los muchachos, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque estamos peleando contra algo que Dios mismo autorizó. No, yo no sé si usted entienda eso. El cristiano está peleando con algo que Dios mismo autorizó. Fructificad y multiplicaos. Dios autorizó que el ser humano se multiplique en sus hijos. Pero este muchacho, yo he orado y le he dicho, Señor, quita de encima de mi hijo, que es que salió tan rumbero como yo, que es que salió tan noviero como yo, que es que salió tan terrible como yo, tan callejero, uy, Padre, pero ayúdalo. Un momentico. Trate con las maldiciones generacionales. Ya confesó lo que usted hizo, lo que hizo su papá, que lo conoció usted, lo que hizo su abuelo, ya lo confesó, ya le dijo, Señor, mire, soy culpable de esto, y toda mi descendencia, como hizo Nehemías, toda mi descendencia está en esta desgracia. Pero no, el cristiano aún deja las armas espirituales y empieza a golpear los hijos, empieza a maltratarlos y a maldecirlos mucho peor de lo que lo ha hecho en todo el tiempo. Y te vas a tener que largar, hijo del diablo, adúltero, fornicario del diablo. Y alguien por ahí le dijo, pero ¿qué me dice, papá, si yo soy igual a usted? Yo he escuchado las historias que cuentan de usted. ¿Qué me viene a decir? Usted no salía de las casetas. A mí también me gusta eso, y qué de malo hay si usted lo hacía. Y el papá envenenado, cristiano y envenenado, diciéndole cosas horribles, maldiciéndolo y lárguese. Pues la abuelita lo recogió, lo acogió, porque el papá, en vez de tratar con las maldiciones generacionales que él mismo le dio, entonces lo maldijo, lo echó, lo sacó de la casa, que porque él no se iba a aguantar un hombre así. Bueno, sí, no se lo aguante, pero después de que haya hecho el trabajo espiritual. ¿Después de qué? Después de que haya hecho el trabajo espiritual. Porque escuche esto, la iniquidad que llegó con la mentira del diablo, eso va pasando de padres a hijos. ¿Sí lo tiene claro o no? La iniquidad va pasando, hermano. El ser humano nace siendo pecador, el ser humano nace con la capacidad de pecar, aunque el cuerpo no le da. Por eso desde que nace no roba, por eso desde que nace no miente, no golpea a alguien, por eso nomás, porque no tiene cuerpo con qué. Pero él todo lo que pueda hacer para mostrar su rebelión, su rebeldía, su salvajismo lo hace.
Se arquea porque no le gusta algo en los brazos de mamá, y si se puede tirar de la cuna se tira. ¿Por qué entonces hay que ponerle reja a los pequeñitos? ¿Por qué? ¿Por qué se tratan de tirar de los brazos de la mamá? Porque no les gusta lo que le dan a probar, a comer. ¿Por qué? ¿Ah? Porque en ese pedacito de gente, en ese pedacito de carne, viene, hermano, un torrente de iniquidad impresionante, ira, rebeldía y todo lo demás. Y nosotros, pues no sé si nos habrán enseñado y no entendimos, pero algo sí sé, ese es tiempo de entendimiento, es tiempo de entender. ¿Por qué no empezamos a trabajar con esto de las maldiciones generacionales? Hágalo, mi hermano, hágalo, es sencillo, usted lo sabe. Preséntese delante del Señor en ese tiempo de oración y todos los días cuéntele un poquito, desde que estaba bien pequeñito, cuénteselo al Señor, cuéntele un ratico, mañana otro ratico, y así va avanzando. No importa cuánto se demore, pero que le pueda contar todo lo que fornicó, todo lo que se prostituyó, toda la mentira que dijo, el engaño que hizo, todo el deseo que tuvo porque alguien se muriera, si se practicó un aborto voluntario. Porque, hermano, muchas veces el hijo que nació carga con la maldición que esa mujer y ese hombre atrajeron con el hijo que mataron, con el hijo que abortaron. Entonces, ese niño o esa niña que nació bien enfermo, bien lleno de males, y no entienden que fue que el espíritu de muerte al que le dieron autoridad cuando mataron ese feto, cuando hicieron ese aborto, entonces ahora tiene plena autoridad sobre el niño que nació. No, hermano, no, y lo podemos encontrar por la Biblia y lo podemos leer, pero a veces no, que va, que no, que eso no es así. Que todo está normal y que todo es una bendición, ¿no? La iniquidad es el pecado que se traslada de padres a hijos. La iniquidad tiene fuerza y gobierna a las generaciones por el poder de la multiplicación que Dios otorgó al ser humano. La iniquidad va pasando y con ella hay que tratar. Ahora, los que hemos nacido de nuevo, ya en nosotros no está la iniquidad, pero queda la fuerza de la herencia. ¿Y cómo solucionamos? Se lo voy a repetir hasta que usted se lo grabe, y si no entiende algo me lo pregunta, yo con mucho gusto se lo aclaro. Queda la fuerza de la herencia, pero la fuerza de la herencia se pierde, se debilita y se va de tu vida y de la vida de tus hijos cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos ponemos en paz con Dios, con los seres humanos y con nosotros mismos, cuando reconocemos los errores de nuestros padres, cuando los perdonamos, cuando los bendecimos, cuando nos declaramos en paz sin reclamos con esos padres. Entonces tenemos derecho a decirle al Señor: Señor, no acepto lo que mis padres me heredaron, no lo acepto. Ahora yo le pido, cuídese. Si usted quiere sacarse de encima una herencia de enfermedad, una herencia de maldición, y por otro lado está peleando por parte de la casa que dejó su papá como herencia, pues, hermano, eso es una contradicción. Porque peleo por la plata de mi papá, pero entonces quiero desechar la enfermedad de él, el vicio de él, el pecado de él, pero entonces, ¿sabe qué? Le meto abogado y me pongo de enemigo con mis hermanos para poder arrebatarles esa casa o lo que sea. Y no hizo nada. Porque lo más fuerte es lo que usted está haciendo con la violencia, está peleando por la herencia de su papá. Pues la herencia viene completa, claro, está peleando por toda, está peleando por todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hoy queremos criar a nuestros hijos bajo la influencia de las maldiciones generacionales. Y lo que en nosotros fue ver pornografía a los 11 años, empezar la masturbación a los 12 años, en ellos se multiplicó y ahora ellos ven pornografía desde los 8 y se masturban desde los 8 o desde antes. Y no sabemos qué hacer y peleamos y decimos, pero ¿por qué? Pero uy, que el diablo. No, el diablo y las maldiciones generacionales. Es mucho más difícil criar unos hijos con los que no se ha tratado la maldición generacional que aquellos con que usted cuenta que ya trabajó, confesó, habló con el Señor, se declaró culpable para que la sangre de Cristo lo justifique y lo vuelva inocente, y usted pueda decirle: Señor, esos hijos son libres de todo lo que yo les transmití. Escuche, se cierra la puerta al obrar de los demonios cuando un padre y una madre trabaja con maldiciones generacionales, se cierra. Y la persona encuentra un descanso, la persona encuentra como un
un refresco, ya no me jala tanto esto, ya no siento que me esclaviza, que me subyuga, es que es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque un padre reconoció la autoridad y el poder que Dios le dio para multiplicarse en su hijo y hacer bien o mal con él. Creo que está entendiendo, ¿cierto? ¿Qué tal si oramos? Oremos por esos muchachos y decídase, mi hermano, por favor, los que estamos aquí, aquellos que nos están escuchando en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Tratemos con las maldiciones generacionales. Es sencillo, la Biblia lo dice. Nehemías, para poder ir a restaurar a Jerusalén, tuvo que confesar los pecados que le dieron autoridad a los demonios para destruir a Jerusalén. Confesados esos pecados, entonces perdió autoridad a los demonios y Nehemías con su cuadrilla, con su grupo de israelitas, pudo empezar a restaurar a Jerusalén. Oramos. Padre, queremos darte gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos en nuestro Señor Jesús de ser libres completamente de todo aquello, Señor, que nuestros padres nos heredaron, de aquellas cosas que los demonios se aprovechan, Señor, porque son autoridad que tú, Señor, le diste al hombre, de multiplicarse en lo bueno y en lo malo, Señor, con sus hijos. Padre, es doloroso para nosotros los padres no poder hacer absolutamente nada cuando vemos un hijo, cuando vemos una hija sumergido en la desgracia, en la maldición, en el pecado, en la enfermedad, en la ruina. Señor, es difícil para nosotros no poder hacer nada, pero cuando encontramos a través de tu palabra que en Cristo Jesús hay salida para todo, hay solución para todo, y que nada le ha quedado grande a nuestro Señor Jesucristo, porque en la cruz del Calvario, Él, nuestro Señor Jesús, solucionó todo el problema del creyente, del cristiano, y que somos los únicos que tenemos el derecho y la autoridad para, puestos en paz con nuestros padres, renunciar a las maldiciones que vinieron de ellos a nosotros y de nosotros a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos, Rey de Gloria, a recibirlo, a fortalecernos en esa verdad, Señor, y a trabajar sobre esa verdad, Padre, para que podamos ver, Señor, una descendencia bendecida, una descendencia santa, una descendencia poderosa, una descendencia así como tú dices, Señor, que somos los hijos y las hijas de Dios. Padre, oramos por cada familia, oramos por el entendimiento de cada cristiano, oramos para que la luz admirable de tu evangelio, Señor, rompa las tinieblas que puedan existir en nosotros, por la ignorancia que en nosotros había allá afuera, Señor, que no nos permitía ver, entender y creer al evangelio de poder, al evangelio tuyo, Señor Jesucristo. Hoy, bendito Dios, te damos gracias, gracias por la verdad de tu palabra, gracias por tu obra perfecta en la cruz del Calvario, la cual hoy acogemos para nosotros y queremos disfrutar toda esa obra, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, bendito Señor, porque hoy tenemos más claridad, bendito Señor, de cómo poder ayudar a ese hijo que aunque ya sea mayor de edad, que aunque ya tenga muchos años, podemos ayudar a través, Señor, de tratar con las maldiciones generacionales que le permitieron a muchos demonios, a muchas enfermedades, a la ruina financiera, pasar a través de nosotros, Señor, e impactar la vida, Señor, de esos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Padre, te bendigo en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te doy gracias. Espíritu Santo, Señor, estamos muy agradecidos contigo, Señor, y te damos gloria, honor, exaltación, alabanza y adoración para ti que vives y reinas para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténticavillavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.